Glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar. El que habla agradece infinitamente a nuestro Divino Padre Eterno por la oportunidad que nos permite a los hermanos de la Orden Revelada, la Divina Revelación Alfa y Omega. Le agradecemos a todos ustedes su participación el día de hoy. Nosotros, los estudiosos del conocimiento Alfa y Omega, nos hacemos presentes el día de hoy para con ustedes compartir el divino conocimiento, porque el divino conocimiento han enviado a todos nosotros para que todos nosotros lo podamos estudiar. También quiero agradecer al ingeniero Luis por permitirnos el día de hoy estar acá en este auditorio y poder compartir con todos ustedes el conocimiento que viene del Divino Padre Eterno. Nuestro trabajo sencillamente es informar, difundir el divino conocimiento. El día de hoy todos los que están acá presentes van a escuchar y van a sacar sus propias conclusiones. Si ustedes desean llevarse material didáctico, como ustedes han visto en la entrada hay un hermano y una hermana que están expendiendo todo lo que son libros sobre el conocimiento alfa y omega. Vamos a empezar la primera conferencia. En esta ocasión está a cargo de nuestro hermano José Antonio Córdoba. Nuestro hermano José Antonio Córdoba, él desde muy niño conoció al divino Luis Antonio Soto Romero. Él compartió muchas experiencias con el divino maestro, siendo un niño, pero sin embargo también con él le dio, como se puede decir, algunas pautas como niño que era. Sin embargo, hermanos, él hoy día va a tocar un tema que titula momias de Nazca, terrestres o extraterrestres. Bien, hermano José, ¿estamos preparados? Bien. Vamos a darle un aplauso a nuestro hermano José Antonio Córdoba, que viene desde Lima con su tema. Muy bien, gracias por venir, por esta actividad, hermanas, hermanos. No se sientan mal si les llamo hermanos, porque todos somos hijos de Dios. No es porque queramos que ustedes se vinculen a nuestra entidad religiosa, como alguien dijo por ahí, en lo cual no es, ¿no? Porque nosotros somos una hermandad científica, filosófica, que venimos haciendo este tipo de actividades desde el año 79, 80, ¿no? Nuestra primera sede filial fue en Arequipa en el año 84, ya son prácticamente 37, 38 años o un poco más. Y nosotros damos a conocer, hermanas, hermanos, la doctrina alfa y omega. ¿Alguien ha escuchado antes hablar alfa y omega? A ver, levante la mano. ¿Nadie? ¿Nadie sabe lo que es alfa y omega? ¿Cómo han llegado acá? ¿Cómo se enteraron de acá? ¿Alguien me puede comentar? A ver, ¿cuántos los volantes? ¿Han recibido volantes? A ver, levanten la mano. Nadie ha recibido volantes. 1, 2, 3. ¿Cuántos han recibido la invitación por alguna entrevista en la radio? A ver, en la radio. 2, 3, 4. ¿Cuántos han visto el spot en la tele? En los canales de televisión. A ver, levanten la mano. Nadie. ¿Cuántos han visto la invitación en internet? A ver, en internet, en el Facebook. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y los demás, cómo llegaron? A ver. ¿O estaban de pasadita por acá, vieron un afiche que decía esto? Por la radio, ¿no? Ya. Otro hermano, algo que no hayamos considerado. Por volantes. A ver, ¿cuántos recibieron volantes? Volantes, afiches. A ver, nos estamos olvidando de alguna forma. ¿Cómo han llegado ustedes, hermanos, a esta conferencia? Para nosotros es importante porque queremos saber, ¿no?
Bueno, mientras lo vamos pensando, vamos avanzando porque tenemos poco tiempo acá para hacer la actividad. Y ustedes deben saber, les cuento, que esta escritura telepática denominada Alfa y Omega consta de 4000 planos telepáticos, más o menos del tamaño de las gigantografías que han visto afuera, 1 metro 20 por 80 centímetros, en papel de ingeniero o si no en cartulina, escrito a puño y letra en idioma español, a través de lo que nosotros consideramos la escritura telepática, ¿no? Dictada por el divino creador desde todas partes, porque el Evangelio dice, hermanas, hermanos, claramente, desde todas partes. Dios está en todas partes, ¿cierto? Y nosotros como sus hijos estamos destinados también a tener la ubicuidad, la bilocación, estar en todas partes. Pero como estamos en una tercera dimensión, en un mundo de pruebas, pues no podemos todavía llegar a ese punto. Entonces, 2 de esos planos telepáticos hablan precisamente del tema que vamos a explicarles el día de hoy, ¿no? Ica y Nazca. Al autor de los Divinos Planos, en el año 76, en una entrevista periodística, le preguntaron: ¿y cuáles son los lugares en los cuales se van a ver posteriormente o van a haber encuentros o contactos con hermanos mayores o extraterrestres, como solemos llamar? Él mencionó lugares como Ica, como Nazca, como Chilca, como lugares entre Arequipa y Tacna, y dijo un lugar que aún no está muy, digamos, bien investigado, ¿no? Chanchamayo. Y si yo les menciono Chanchamayo, de repente ustedes dicen, pero ahí todavía no se ve mucho, ¿no? O sea, no hay muchos avistamientos, nada de eso, ¿no? ¿Qué sucede? Los demás lugares sí son muy conocidos, ¿no? Chilca, Ica, Nazca, entre Arequipa y Tacna. En el norte, en Huaraz, en Chiclayo también, ¿no? Allí hay una prueba, hermanas, hermanos, lo que nos quiere decir que no todo está aún descubierto, no todo se ha conocido. Ustedes han visto, hermanas, hermanos, cómo poco a poco el origen de nuestras culturas preincaicas se pensaba que venían de hace 500 años, 700 años, luego hay hallazgos de culturas más antiguas que se remontan a 3.000, 3.500 años, aparece Caral 5.000 años de antigüedad. Y ahora en el norte, en las costas de Pimentel, en Chiclayo, se han encontrado vestigios de una cultura que tendría 13.000 años, ¿no? Entonces ahorita la bandera está, digamos, plantada sobre los 13.000 años de antigüedad, lo cual nos convierte en una de las, de los países, con civilizaciones más antiguas en el mundo, junto a Egipto y a Mesopotamia, ¿no? Pero hay muestras de que hay culturas más antiguas aún, como ahora vamos a ver. A ver, ¿quién me quiere ayudar, hermanito, por favor, en la proyección? Hermano Luis, por favor. Gracias, hermano. No se ve bien, no sé si sería posible apagar todas las luces, o ven bien, hermanos. ¿Está bien? Bueno, si no dicen nada es porque ven bien. Atrás, hermano, por favor. El término momias de Nazca está entre comillas, ahora les vamos a explicar por qué, ¿no? Terrestres o extraterrestres. Siguiente. Sí saben que hubo un hallazgo que se denomina momias de Nazca, ¿no? ¿Sí o no? ¿Han oído hablar, han visto en la tele este acontecimiento que se ha dado en Nazca hace un año? ¿Sí? Bueno, este es un hallazgo que se ha dado pues en el año 2016, hace prácticamente un año. Nosotros, sus hermanos de Alfa y Omega, hacíamos un congreso de vida inteligente en el cosmos, que es como nosotros llamamos a lo que se conoce como extraterrestre, ¿no? En Arequipa, y apareció un denominado descubridor, que en un principio se hacía llamar Luis Quispe, luego fue conocido como Crauix. De repente el nombre Crauix a ustedes sí les suena, ¿no? Y ahora se sabe que se llama Paul Ronceros. Él contacta con uno de los expositores de este congreso, Dante Ríos, un investigador,
de Lima, que vive muchos años en el Cusco, y se muestran los primeros, digamos, hallazgos, entre comillas, pequeños seres de 30 centímetros, que posteriormente el Ministerio de Cultura denomina seres hechizos, ¿no? Con restos de animales modernos. Yo me he pasado viajando todo el país tratando de investigar qué cosa es un animal moderno y hasta ahora nadie me explica, ¿no? Sin embargo, eso es parte de una iconografía, ¿no? Lo que no ha quedado claro es que siendo estas pequeñas o estos pequeños cuerpos hechizos, ¿fueron hechos hace cientos de años o fueron hechos ahora? Eso no ha quedado claro. Siguiente, hermano. Acá vamos a establecer una diferencia entre los seres de Nazca, que es en este caso el lado izquierdo o el lado derecho de ustedes, ¿no? El lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo de ustedes, este cuerpo blanco, que es la famosa momia María. Es una momia de 1,68 m de altura, con un parecido humano, pero que llama la atención como primera, digamos, sorpresa, el hecho de que tiene 3 dedos, no 5 como nosotros, sino 3. Y por eso comienza a sonar el nombre de tridáctilo, ¿no? Eso también deben haberlo escuchado, seres tridáctilos, es decir, con 3 dedos. Entonces hay diferencias entre estos cuerpos y las verdaderas momias, ¿no? Que por ejemplo están en la cultura Paracas. Vamos a leer para que ustedes tengan una cultura general un poco más profunda al respecto. Los cuerpos de Nazca, en el caso de María, conservan sus órganos internos, es decir, no son en realidad momias, sino cadáveres, son cuerpos, ¿no? Fueron secados mediante un proceso en el cual se emplea un polvo que se denomina diatomea o diatomita, según el lugar. Su rictus mortis, el rictus mortis es la expresión que yo pongo cuando pierdo la vida y comienzo a secarme, por decirlo de algún modo, ¿no? La expresión post-mortem es apacible. Ustedes vean a María, ¿verdad? Hasta parece que estuviera sonriendo, ¿no? En cambio, la momia Paracas tiene una expresión completamente diferente. Ahora vamos a explicar por qué. Y luego tienen características, por ejemplo, el ADN, ¿no? Preliminarmente, que no corresponde a un típico ser humano. Ya se ha hecho el análisis de ADN y no corresponde en su totalidad al ADN de un ser humano, por lo que se está empezando a decir que María es un ser no humano, ¿no? Al otro lado, las momias Paracas dice, se le retiran sus órganos internos, o sea, parte de la momificación consiste en retirarle las entrañas, los órganos internos. Se desecan no a través de polvos o técnicas, sino en el tiempo. Se les entierra en una cámara que se denomina cuello de botella, puesto que es una cámara ancha, pero con una especie de tubo hacia la superficie, y están ahí por mucho tiempo, a unos 5 o 6 metros de profundidad. Entonces, eso produce el efecto de desecación, ¿no? Es algo más bien natural. Su rictus mortis, es decir, su expresión es grave, parece que estuvieran pues, aterrados, asustados. Siempre en toda momia hay esa expresión, porque la piel, los músculos se comienzan a estirar conforme se secan, entonces tienen una expresión muy especial, ¿no? Como si estuvieran pues gritando, como si estuvieran fuera de sí, ¿no? Esa es una de las diferencias con María, que no muestra ninguna de esas características. Siguiente, hermano. Con respecto a los seres tridáctilos, en un principio se dijo que era pues una invención, a este ser se le habían quitado las dos falanges externas y por eso quedaba con 3 dedos, ¿no? Pero sin embargo en la historia hemos visto una multitud de diseños, grabados, ¿no? Representaciones de seres tridáctilos en el norte, en el Gran Pajatén, acá cerca en Huánuco, con la ave pilco. La cultura chimú en sus tejidos tienen seres tridáctilos. En la cultura Paracas, un textil, una representación tridáctila, en un cerámico de Nazca también. Y en el reino animal, uno de los varios animales conocido como el perezoso, que es un ser tridáctilo, ¿no? De 3
dedos o 3 falanges que terminan en extremidad. Siguiente. A esta, entre comillas, momia María se le ha practicado una serie de exámenes o estudios, ¿no? Por ejemplo, esta es la famosa radiografía. Todos nosotros sabemos lo que es una radiografía desde que hemos tenido alguna enfermedad en el sistema respiratorio superior hasta cuando hemos tenido una caída, una fractura, ¿no? Una contusión. Entonces, acá se ve una estructura ósea, es decir, sus huesos están bien conformados, ¿no? Con lo cual se desecha la idea de que haya habido una manipulación, ¿no? Porque los periodistas allá en Lima y algunos arqueólogos del mundo oficial decían pues que esta momia había sido adulterada, había sido alterada, ¿no? Para llamar la atención y generar todo un escándalo. Pero la simple radiografía dice que no, es un cuerpo completo, sin modificación, sin alteración, y los 3 dedos de las falanges de manos y pies son conformes, no han tenido ningún corte, ninguna modificación. Siguiente. En las tomografías, muchos de ustedes saben lo que es una tomografía, cuando tenemos un accidente, ¿no?, en el cráneo cerebral, pues se nos recomienda automáticamente una tomografía, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, la parte de la pelvis, estos 2 como conos en la parte inferior, y este hueso en una forma en la parte superior, es la pelvis, y las extremidades inferiores, ¿no?, el nacimiento. Entonces, a los médicos y a los técnicos que han hecho este análisis les llama la atención la extrema conservación de los órganos internos, como por ejemplo los intestinos, que están un poco más arriba, esas manchitas, y la parte central son los intestinos. Nosotros no lo interpretamos bien porque no sabemos, pero los técnicos acá observan que pelvis, fémur, intestinos están demasiado bien conservados, o sea, no parece de un ser de 1000, 1700, 2000 o más años, sino de un ser prácticamente contemporáneo. Siguiente. La famosa prueba de carbono 14, y acá vamos a ver cómo esta prueba no es tan fiable que digamos, ¿no? Se determina para este cuerpo de María una antigüedad de entre 1500 a 1700 años. Si alguien ha estudiado un poco la cultura nazca dirá, bueno, coincide, ¿no? Porque la cultura nazca estuvo entre el 200 al 400 de nuestra era, es decir, en esa época, ¿no? Pero acá hay que hacer una autocrítica, ¿no? Vale la autocrítica y decir que la prueba de carbono 14 determina una edad específica para, digamos, cuerpos inermes o cuerpos que no tienen vida. Si yo le aplico el carbono 14 a alguien o a un ser que tuvo vida, hay errores. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo de ustedes, a un pedazo de carbón de Rusia le aplican el carbono 14 y dice tiene 1680 años. Está bien, puede ser. Pero una foca que los científicos saben que ha muerto hace 30 años, lo tienen guardado en un refrigerador para estudios, hace 30 años muere esta foca, le aplican el carbono 14 dice que esa foca no tiene 30 años, sino 4600 años, ¿no? Entonces hay un error. A una foca que ha muerto hace una semana, le aplican el carbono 14 y dice que tiene 1300 años, ¿no? Hay otro error. A la cáscara de un caracol vivo le extraen, le pelan la cascarita superior, la caparazón, el caracol sigue viviendo, pero el carbono 14 dice que tiene 27.000 años, ¿no? Entonces hay otro error. El tejido de este mismo caracol vivo, ya no la caparazón, sino el tejido, le ponemos carbono 14 y nos dice que tiene 3000 años. Y a la corteza de un árbol vivo igual lo pelamos, le ponemos carbono 14 y nos dice que tiene 10.000 años. Por lo que queda demostrado que el carbono 14 no funciona muy bien en cuerpos vivos o en cuerpos que han tenido vida orgánica en algún momento. Siguiente. Hay 2 tipos de pruebas de ADN. A esta momia, entre comillas, le han hecho una. Las
pruebas de ADN, ¿no? Entonces, hay un porcentaje, se dice, en esta secuencia genética o ADN que es similar al ADN humano, ¿no? Pero hay otro tramo, ¿no?, de esta secuencia genética que no corresponde. Es más, no tiene una correlación, tiene una secuencia desconocida. Entonces los científicos dicen, o María realmente viene de otro mundo, o ha habido contaminación, el ADN se ha contaminado con gases, radiación, o simple impureza del medio ambiente, ¿no? O provienen de un ambiente diferente al nuestro, ¿no? Y entonces ahí viene la pregunta, ¿María es terrestre, es extraterrestre? ¿De dónde viene? ¿Quién es en realidad? Siguiente. Este es un plano telepático, hermanos. Como estos, en Lima, el hermano Antonio es guardián, es depositario de 4.000 planos, 4.000 de estos. Acá solamente hay uno. Como les decía, hay dos planos telepáticos. Uno de ellos habla sobre la traducción telepática de las piedras de Ica. Y este plano de acá habla sobre la traducción telepática de las geometrías de Nazca. Ojo, el ser humano le llama líneas de Nazca y la divina revelación alfa y omega los denomina geometrías. Entonces hay una diferencia entre línea y geometría, ¿verdad? Siguiente. Vamos a leer este título, que es como se denomina el encabezado de todo plano telepático, para que ustedes se hagan una idea más o menos cómo encara la divina revelación el asunto de Nazca en este caso. Podemos leer todos y decimos, ¿no? Traducción telepática de la geometría de Nazca, dictado por el Divino Padre Jehová. Esta geometría corresponde a los mismos autores de los dibujos de las piedras de Ica. Primer punto. Si pensábamos que los talladores de las piedras de Ica eran unos seres y los autores de las geometrías de Nazca eran otros seres, estábamos equivocados, porque Alfa y Omega dice que fueron los mismos autores de los dibujos de las piedras de Ica. Esta geometría, dice, simboliza el origen geométrico de la Tierra. Ella representa a los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino. Aquí vamos a hacer un alto. Nosotros manejamos una nomenclatura, una forma de llamar las cosas diferente al que conocemos o conocíamos, ¿no? La galaxia Trino no es ni más ni menos que la Vía Láctea que nosotros conocemos. Esa es la galaxia Trino del microcosmos, porque luego viene una galaxia Trino del macrocosmos, que es el universo inmenso, universalmente, infinitamente superior en tamaño, en filosofía, que el microcosmos, ¿no? Entonces, luego podemos ver que habla de los soles Alfa y Omega. Quien lea la Divina Revelación va a encontrar que nuestro origen es solar, ¿no? O sea, no aparecemos nosotros acá por generación espontánea como alguien nos enseñó, o somos completamente creados por un soplo, como si fuese un acto de magia. Tampoco es así, sino que nuestro origen es solar, ¿no? Pero eso ya sería materia de otra exposición para ahondar en eso. Entonces ahí queda claro, hermanos, el origen solar desde los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino. Sus autores son venidos del planeta amarillo, ¿no? Del planeta amarillo, siendo que ellos son proféticos. Sabían que su paso por la Tierra abarcaría solo un periodo, es decir, un lapso de tiempo, ¿no? Las matemáticas de estas criaturas son de origen solar. Dominaban los números vivientes, poseían la visión numérica, conversaban con la materia. La lectura continúa, hermanas y hermanos, pero como no hay mucho tiempo, vamos a continuar. Siguiente. Entonces,
Yo me he tomado el trabajo de leer este plano telepático, ustedes pueden hacerlo también en www.alfayomega.pe, buscan el icono que dice rollos telepáticos y buscan traducción telepática de las líneas o de la geometría de Nazca. Conclusiones preliminares y muy rápidas. Sí hubo seres o hermanos mayores en Nazca, ¿no? Y dice ahí claramente, ellos se llamaban los venidos del planeta amarillo. Ellos llegaron en platillos voladores, ¿no? Entonces ahí cobra la vigencia cuando alguien dice que esas líneas pudieron haber sido un cosmódromo, ¿no? Una especie de aeropuerto galáctico o intergaláctico. Ellos vieron mientras venían o veían la destrucción de la Atlántida. Entonces la pregunta es, ¿hace cuánto tiempo más o menos comenzó la caída el imperio Atlante? Porque la Atlántida fue un imperio, como posteriormente fue el imperio faraónico, el imperio romano y actualmente el imperio que tenemos tambaleando, ¿no? Que es el imperio norteamericano. Siguiente. Continuamos leyendo en resumen este rollo telepático y dice, cuando ellos reinaron, es decir, los venidos del planeta amarillo, la faz de la Tierra era otra. Los animales prehistóricos estaban desapareciendo. Entonces yo les preguntaría, ¿hace qué tiempo desaparecieron los animales prehistóricos? ¿Alguien sabe? La ciencia humana dice aproximadamente 65 millones de años, sin confirmar, más o menos. Entonces imaginen ustedes esa época y se condice con lo que señala acá, ¿no? La faz de la Tierra era otra y los animales prehistóricos estaban desapareciendo. También dice, la civilización se comunicaba con la galaxia. Eran los últimos tiempos de la llamada era de los cielos abiertos. Esa es otra diferencia. La era de los cielos abiertos era un momento en el cual los platillos voladores iban y venían. Así como ahora, por ejemplo, acá en el aeropuerto que tenemos, los aviones vienen de diversas ciudades, ingresan, despegan y hay un tráfico aéreo, ¿no? Del mismo modo, ese tráfico aéreo se replicaba, pero a nivel intergaláctico, ¿no? Cielos abiertos. Poseían enormes pistas de aterrizaje y acostumbraban a dibujar sobre sus pistas dibujos galácticos. En esa época posiblemente no había escritura, no había comunicación oral, no había video, no, como nosotros lo conocemos ahora. Entonces ellos grababan sobre piedras para dejarnos un mensaje y sobre las arenas del desierto para ser vistos de lo alto, porque ya se sabe que esos dibujos solamente pueden ser vistos de lo alto. Entonces no eran pues alegorías, ¿no? Dibujos sin mucho sentido. Hacer eso costó un trabajo tal que uno se pone a pensar, ¿habrá alguna información escondida? ¿Habrá algo ahí importante que haya costado o haya valido la pena tanto esfuerzo? Pues parece que sí, hermanos, parece que sí, ¿no? Siguiente. Las conclusiones preliminares que se pueden dar un año después, ¿no? Es lo siguiente. Los hallazgos en la región Ica, en Nazca, sí corresponden a culturas que interactuaron, ¿no? Tuvieron, como se diría ahora, asistencia tecnológica, ¿no? Cooperación técnica, con hermanos mayores, en un pasado mayor al imaginado. Ya no son 2.000, 3.000 años, 13.000 años, 20.000 años, sino quizás algunos cientos de miles de años o más, ¿no? Eso con el tiempo se va a saber, hermanos, se va a saber. Todo investigador serio sabe que un hallazgo arqueológico demanda mucho más que un año, por lo cual nosotros todavía estamos hablando de conclusiones e ideas preliminares. No hay ningún hallazgo arqueológico que en un año se haya sabido exactamente su origen, su procedencia, su porqué, su motivo, su misión. No, son 20, 30, 50 años. Machu Picchu tiene 110 años de descubierto, ¿no? Entre comillas, y hasta ahora siguen habiendo sorpresas, siguen habiendo novedades.
En Calca, una ciudad al sur del Cusco, se está descubriendo una ciudadela tal vez del mismo tamaño que Machu Picchu, o mayor. Entonces, de repente, Machu Picchu no era el escondite secreto del Inca, como se está diciendo hasta ahora, sino tuvo otra función que no conocemos. La posición de determinados personajes, ¿no?, nos incentiva a pensar que estamos en lo correcto, porque acá también, como en todo lo demás, hay seres que están a favor, hay seres que están en contra, atacan, otros, bueno, perseveran, hacen sus estudios, y hay un abanico bastante amplio de opiniones, de punto de vista. Hay personas que se han dado el trabajo de ir hasta el lugar, ¿no?, a ensuciarse los zapatos, y hay también quienes comentan sentaditos en su escritorio, ¿no?, haciendo uso del internet. Quede claro, hermanos, que aquí no enfrentamos a las personas, sino enfrentamos a las ideas. El punto es ese, ¿no?, confrontar ideas y sacar una conclusión. Las personas, para el caso, son secundarias. Siguiente. Un punto muy importante que dice la doctrina Alfa y Omega, y lo pongo en letras grandes, es: ellos invirtieron lo mejor de su técnica y recursos para hacernos llegar estos anuncios y revelaciones incomprendidos hasta hoy. No es hasta hoy 11 de noviembre, ¿no?, es hasta hoy, tiempo presente, hasta hoy en el momento actual. Es decir, se sabe que en estos meses y en estos años el interés va a ser cada vez mayor, ¿no? El deseo por regresar a las culturas pasadas, al conocimiento y a nuestros orígenes, pues, es cada vez mayor. Y por eso los mensajes están ahí. Solamente hay que escudriñar, hay que perseverar, y vamos a desentrañar muchos mensajes. Por eso el Divino Creador valora en el estudio de la Divina Revelación a todos aquellos que buscaron, a todos aquellos que se interesaron, ¿no?, en las cosas desconocidas, lo dice claramente. Por eso nosotros apreciamos que ustedes estén aquí el día de hoy con nosotros. Siguiente. ¿Alguien sabe lo que es este símbolo? ¿Alguien ha viajado, lo conoce? Sí, ¿no? Hay 2, 3 por ahí. Esto está en Paracas. Paracas está a unos 150 kilómetros de Nazca, ¿no? Alguien pensó y decía por ahí que esto podría haber sido una especie de dibujo o línea de avanzada, ¿no?, es decir, un ensayo, un prototipo, porque tal vez la cultura nazca y quienes dibujaron estas líneas comenzaron a crecer, comenzaron a expandirse, no solamente hacia Nazca, sino hacia diversos lugares. Tiene algún parecido con las líneas que conocemos y seguramente tiene un significado. Le llamamos actualmente el candelabro, ¿no?, pero es un nombre mal puesto porque en el tiempo de los incas y aún antes el candelabro como tal era desconocido, ¿no? Sin embargo, la doctrina de revelación dice claramente, haciendo mención a esto, dice, ¿no?, uno de los símbolos más comunes era el tridente, y el tridente sí es conocido pues desde la era de los sumerios, ¿no?, desde muchos milenios atrás se conoce la geometría del tridente. Entonces dice, en este símbolo se representaba a la galaxia de los soles amarillos pálidos. Estas criaturas sabían de la Trinidad como nadie ha sabido hasta ahora, ¿no? La Trinidad es muy importante. Ellos conocían y sabían de la Trinidad como nadie ha sabido hasta ahora. Es decir, que el mensaje es, nosotros podemos llegar a conocer más, nosotros podemos llegar a saber más, pero está en nosotros la decisión de hacerlo o no. Sabían, dice, que de los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino había nacido la chispita de la que es actualmente la Tierra. Ya lo dijimos, todo se origina de un pensamiento, todo se origina de una idea. Viaja por los cielos, ¿no?, llevado por los hermanos mayores. Esta es una historia muy larga, ¿no?, que no podría contarla ahora,
pero en algún momento esa idea que usted genera pasa a ser un gigantesco planeta, ¿no? Y ellos sabían de eso, dicen, ¿no? Ellos sabían que de los soles alfa y omega de la galaxia Trino había nacido la chispita de la que es actualmente la Tierra. Sabían que el sol alfa había fecundado al sol omega. Sabían que lo de arriba es igual a lo de abajo. Sabían que en los mundos de arriba se cumplían leyes semejantes a este mundo. Poseían un gobierno común. Ese es un buen punto, ¿no? Un gobierno común. No conocían la extraña psicología que da la posesión del oro, ¿no? Siguiente. Como en todo, hermanas, hermanos, y esto ya lo decíamos, siempre habrán quienes se oponen, ¿no? Acá un personaje bastante conocido, cuyo nombre no vamos a decir, dice, ¿no? Conozco bien la cultura nazca, he estado muchísimas veces allí en las líneas, en las ruinas de Cahuachi, en los cementerios nazca, y te puedo asegurar que lo de las momias extraterrestres es un fraude mayúsculo. Este personaje en todo este año no ha visitado el lugar absolutamente para nada y hace uso de su cuenta en una red social. Siguiente. Y quienes, por el otro lado, no cierran a su mente o no cierran su mente ante la posibilidad, ¿no? Acá hay una nota que se la voy a leer, es breve, y dice: ¿son extraterrestres las momias de Nazca? La increíble teoría que ronda en la web. Las 5 momias extraterrestres de Nazca halladas en el Perú en julio de este año son reales. Así lo asegura una versión del científico Edson Vivanco. Edson Vivanco es un científico cusqueño que también tiene una interesante teoría sobre esto, ¿no? Quien dice, tras varias investigaciones, concluyó que los humanoides no son falsos, ¿no? Para mí esto es más relevante. Dice, quien tras varias investigaciones concluyó que los humanoides no son falsos. Teoría que crece como espuma en Internet. Hay muchos detalles que nos indican que esto es real, porque tienen algunos detalles anatómicos que son muy difíciles de recrear. Entonces, ¿a quién le haríamos caso, no? A alguien que escribe desde un bonito sillón, un bonito escritorio, o quien pues ha hecho su tarea, ¿no? Hace investigaciones, contrasta resultados, está trabajando y concluye, ¿no? En base a todo ese trabajo, que hay detalles que nos indican que esto es real. Saquen ustedes sus conclusiones. Siguiente. Ahora vamos a ponernos en escena. El Cerro Cotomono. ¿Cuántos conocen el Cerro Cotomono? ¿Nadie? 2, 3, 4. Está por acá a la vuelta, ¿no? Como yendo a la cueva de las lechuzas, ¿cierto? Y si hasta yo lo conozco, hermanos, ustedes tienen que conocerlo, ¿no? Ustedes son de aquí. Esa es una historia muy interesante que lo he podido ver en la web o en el blog del amigo Alex Sender, ¿no? Que es un investigador nazqueño, pero que él se dedica a hacer diversas investigaciones a nivel nacional. El pasado 29 de octubre, hace un par de semanas, siendo las 4:30 de la tarde, más o menos como esta hora, ¿no? Se divisó en la cima del Cerro Cotomono de Tingo María un ente con apariencia material, en aparente ascenso, ¿no? Subiendo. Edgar Valverde, poblador de la zona, fotografiaba el monte en momentos previos a una tormenta, sin notar esta presencia. O sea, la intención de este hermano era sacar la figura o la silueta del cerro, y solo después de haber sacado sus fotos o de verlas, se da cuenta de algo muy extraño. Siguiente, ¿no? Estas fotos ya son extraídas del blog, ¿no? Astro UFO Perú, donde dice, ¿no? Extraña entidad en Huánuco, Perú, 29 de octubre del 17, 4:30 de la tarde. ¿Ven la zona con el círculo al lado derecho? Eso normalmente no está. Entonces es una especie de silueta que comienza a emerger, ¿no? Siguiente.
Y en la siguiente se ve como literalmente vuela, ¿no? No sé si le puede dar atrás para ver nuevamente la diferencia. Atrás. ¿Se puede? Atrás. ¿Ve? Ahí. No, no tanto, una nomás. Ahí. Un ser que, bueno, ya, ahí está. Un ser que emerge, ¿no?, de la silueta del cerro, y en la siguiente como que se proyecta, como que se lanza, ¿no?, así como si fuera Superman, y vuela. Siguiente. Ahí está la diferencia, ¿no? El lado izquierdo, una figura, una entidad, ¿qué será? Pues no podemos dar una respuesta contundente, que emerge de entre la espesura, y en el lado derecho pues como que se proyecta, se lanza hacia el espacio, vuela, o se lanza, se proyecta, se dispara, ¿cómo podríamos decir, no? Siguiente. ¿Qué fue? Hay diversas hipótesis, ¿no? ¿Fue un ave de gran tamaño? ¿Fue una entidad intraterrestre, o sea, un ser que vive dentro de la Tierra, que es una tesis también bastante comentada por estos días? ¿Fue un humanoide volador, que es una historia muy muy conocida en Lima? En Lima hay hasta 18 casos de figuras así, que aparecen en un techo, en una azotea, en una nube, y se proyectan, ¿no? Se lanzan. Un humanoide volador. Desfases dimensionales, es decir, se habla siempre del mundo paralelo, ¿no? O sea, mientras que nosotros habitamos el mundo en tercera dimensión, seguramente en la cuarta dimensión, en este mismo plano, en este mismo mundo, habitan otros seres. Entonces, de repente hay un desfase que nos está permitiendo ver cada vez más seguido a estos seres, o sencillamente se tratan de experimentos militares, espaciales, que no conocemos, ¿no?, que no estamos debidamente informados. Siguiente. A ver, puede mover el mouse, hermano, a la altura de este sector, hay un botón de play. Este es un video, ahí. Acá, ahí está. Puede darle clic, clic. ¿No da? Ahí arriba, entonces, al medio, dele clic encima. Se suba con el mouse al medio, ahí clic. No avanza. Más. Uy, qué pena, parece que es una versión muy antigua de PowerPoint. Sí, acá dice códec no disponible. Qué pena, qué pena. Ese era un video que precisamente me enviaron. Habría que descargar el códec, hermano. No hay forma, ¿no? No se va a poder ver. Lamentablemente hay que instalar la última versión de PowerPoint. Este es un video que un hermano me envió desde Puerto Maldonado, donde este hermano sí llegó a grabar en video este humanoide. Este es más o menos, les describo, la plaza de Puerto Maldonado, de Madre de Dios, y del fondo de esos dos como barras, ¿no?, que son antenas, de ahí emerge este ser. Igual, ¿no?, que es un ser como si tuviera una capa y se proyecta y comienza a dar vueltas por la plaza, se va hacia el fondo, retrocede, viaja y de pronto desaparece. El video dura más o menos 2 minutos y es lo que les quería mostrar, pero no va a ser posible. Esto vamos a subirlo entonces al Facebook. El día lunes ya seguramente desde Lima lo vamos a hacer. Si tienen pues la paciencia del caso, el día lunes lo van a poder ver en nuestro Facebook, Alfa y Omega página oficial. Entonces vamos a darle siguiente, hermano, para continuar. Aquí, al siguiente, ahí, siguiente. Ya, ahí está. Nosotros con la anuencia, con la colaboración gentil de nuestro hermano Sixto, quien es nuestro anfitrión, visitamos un lugar que algunos seguramente ya deben conocer, pero que en su momento el hermano Sixto va a comunicarnos y va a contarnos dónde es, porque yo sí soy bastante respetuoso de eso. Mientras que no me autoricen a decir algo, no lo puedo decir. Pero sí les voy a contar y les voy a mostrar algunas fotos. En medio de tanta vegetación, encontramos esta piedra, ¿no?, que tiene un hoyo hacia adentro y un hoyo con un escape hacia arriba. Alguien dijo, parece un horno, ¿no?, un horno de pan.
Pero ¿qué hace una roca con una forma de esas en un lugar donde básicamente es montaña, ¿no? Es bastante extraño. Siguiente. Este es un insecto que, bueno, parece que se dio cuenta que estábamos con la cámara y posó para el Facebook. Siguiente. Y esta formación que podríamos evocar al Rapa Nui, ¿no? En la Polinesia, en la isla de Pascua. Esto parece en la foto una piedra, pero más bien tiene apariencia metálica, parece un resto de un meteorito, un asteroide de hierro, parece una consistencia más bien metálica. Cuando usted va y lo toca, tiene una consistencia no rocosa, sino más bien metálica. Y parece un ser, ahí está su ojo, su nariz, su boca en la parte inferior. Siguiente. Acá hay un ser que algunos dicen que es un león, otros dicen, entre los que me apunto yo, un sauro, ¿no? Por el tipo del hocico al lado derecho, ¿no? El ojo como mirando hacia arriba y el hocico recto, ¿no? Y claro, parece un dinosaurio, ¿no? Ya son dos que piensan como yo. Pero alguien lo ve como un león, entonces bueno, ya eso es cuestión de pareceres, ¿no? Siguiente. Aquí al fondo, si se concentran en colores exactamente ahí, exacto, hay dos figuras de color oscuro. Eso no está impreso en esta pequeña concavidad, que es como una pequeña garganta o una pequeña cueva, ¿no? Son como objetos que están puestos, que la cámara no llega a resaltar, pero están fuera de la concavidad. Esto de abajo en piedra es como si fuera una vitrina, una pequeña mesa, ¿no? Y hay dos figuras que parecen ser dos focas, lobos marinos, pareciera ser un ángel con su aureola, este ser de la izquierda, hablándole a un ser al lado derecho. Pero lo que llama la atención es que son figuras que están sobrepuestas, no están dibujadas o estampadas en el fondo, sino están puestas, como si alguien hubiera llegado y los hubiera puesto, los hubiera dejado. Eso es lo que llama la atención. La foto tal vez no lo grafique bien, pero es más o menos así. Siguiente. Ahí está el jefe, el hermano Antonio, también haciendo su trekking por la montaña, y lo cual nos quiere decir que esta zona es más o menos asequible, ¿no? Se puede caminar y se llega, ¿no? Siguiente. Si yo les pregunto qué ven, va a ser un poco complicado, pero hay como una especie de mano con 3 dedos, ¿no? Uno, como al mediodía, ¿no? Otra extremidad o falange como a las 2 de la tarde. Ahí esa es la segunda, ¿no? Y esa es la tercera. La primera como a mediodía, esa de ahí, exacto, genial. La segunda, un poco más allá, exactamente. Y la tercera, ahí. Querrá darnos un mensaje tridáctilo. ¿Habrán seres tridáctilos por ahí? ¿Qué significa, no? O sea, esto no es simple erosión, hermanos. De repente en algún momento puede ir un hermano geólogo y esto no es simple erosión. O sea, esto no es solamente obra de los vientos y la lluvia, hay algo más ahí. De eso sí podría estar bastante convencido. Siguiente. Ahí algunos ven una lechuza, ¿no? Ahí hay 2 ojos en la parte superior, ¿no? Un ojo y otro ojo, ¿no? Y sus alitas a los costados. Un búho o una lechuza, ¿no? Siguiente. Y bien, hermanos, básicamente lo que yo deseo decirles es que nuestro país es un país que está lleno, pero completamente lleno, de lo que nosotros denominábamos hasta el día de hoy misterios, ¿no? Enigmas sin resolver, temas que no tienen una aparente explicación, novedades que están bajo estudio y fuentes seguramente de muchísimo diálogo y debate, ¿no? Quienes nos dicen que es una cosa, que nos dicen que son otra cosa, extraterrestres, culturas antiguas, en fin. La doctrina Alfa y Omega dice claramente que del Perú sale la más grande doctrina de revelación al mundo. 2 astronautas de la NASA, quienes tuvieron la oportunidad de tocar una nave, un ovni, dijeron haber recibido un mensaje binario
lenguaje binario. Si ustedes saben, el lenguaje binario es el lenguaje que usan las computadoras, ¿no? Todo esto se traduce a binario. Entonces, a través de este mensaje, ellos dicen, hay 7 países en este mundo donde ya se han comenzado a dar eventos que nos muestran que va a haber presencia extraterrestre, presencia alienígena, y se va a dar un gran mensaje a la humanidad. Increíblemente, uno de esos 7 países es el Perú, hermanas y hermanos. Entonces, más allá de tesoros arqueológicos, arquitectónicos, cultura, nuestro país en un pasado ha tenido una relación muy grande con los hermanos mayores. Y eso es algo que nosotros tenemos que rescatar, tenemos que valorar y tenemos que estudiar, hermanas y hermanos. Tenemos un orgullo seguramente, pero también tenemos una misión de dar a conocer esto. Nuestros medios oficiales, ya prendieron la luz, no se va a ver, pero en internet, alfayomega.pe, en Facebook, Alfa y Omega página oficial, en las redes sociales, Alfa y Omega Perú, YouTube y Twitter. Si van un día para Lima, visítenos en José Gálvez 1775 en Lince. Nuestros teléfonos están ahí, con el código de Lima 01 455 9089 265 8326. Y si usan todavía el correo electrónico, escríbanos a alfayomegaperú@hotmail.com. Eso es todo por ahora, hermanas y hermanos. El tiempo ha sido breve y participen ustedes ahora en la conferencia de nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada, depositario de los rollos telepáticos. Gracias, hermanas, gracias, hermanos. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, hermano José Antonio Córdoba. Él, como hemos podido escuchar su exposición, muy buena, sobre todo sobre el tema de las líneas de Nazca, que por lo general nosotros desconocemos, y el día de hoy estamos de alguna forma aprendiendo, estamos avanzando más. Bien, ahora vamos a...